Abran sus Biblias en el libro de Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo o el acusador. El deseo de su padre quieren poner por obra. El que es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla su propia mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Quiero que aprenda esto. El Señor dijo a los fariseos, no a sus discípulos, sino a los fariseos. Dijo a la gente religiosa. Creo que aquí no hay ningún religioso, acá somos hijos de Dios. Amén. Pero el diablo aún quiere poner la mentira también en el oído de los hijos de Dios. Eso es el trabajo del diablo. El diablo, como dice, es padre de mentira, o él es mentira. Cuando dice el diablo, quiere decir acusador. Su significado del diablo es acusador. Él acusa a los hijos de Dios para destruir. Porque él, su propia obra, lo que hizo en el huerto del Edén, destruyó a Adán y Eva. Pero antes de Adán y Eva, el diablo o Satanás se rebeló contra Dios cuando él vivía aquí en la tierra. Como les dije, Satanás vivió aquí en la tierra millones de años. La tierra que fue creado, al principio fue creado para la morada de los ángeles. Después que el diablo cayó, el Señor lo recreó, este globo tierra, para habitación de los humanos, para nosotros. Y ahora, como él es acusador, padre de mentira, mintió a todos sus ángeles que estaban aquí en la tierra. Empezó a hablar contra su creador, contra nuestro creador. ¿Cuánto nos ha pagado Dios por haber adorado tantos millones de años? Dijo el diablo, rebelémonos contra el creador. Y así, quería derribar al Señor, nuestro Señor Jesús, que estaba en el Espíritu, todavía no estaba en la carne, o en el tercer cielo. Empezaron a subir con todos sus ángeles que se contagiaron en la mentira, el acusador. Pero que Dios conoce la mente de su creación. Hermano, envió también los ángeles que estaban en el tercer cielo, envió para destruir a Satanás. Hermano, fueron lanzados aquí en la tierra y fueron atados en el infierno. Lo encontramos en el libro de Judas y otros libros más. Amén. Entonces, como él es acusador y padre de mentira en estos tiempos, sigue su trabajo, sigue su curso de la mentira. Sigue acusando porque es padre de toda mentira, el diablo, Satanás. Ahora en este tiempo usa a sus agentes. En la misma iglesia hay sus agentes que el diablo trajo. Hoy cantidad de iglesias vemos en el mundo. ¿Piensas que esos hermanitos que hay en las iglesias, que salen por los canales de televisión, por internet,
que están criticando, que están murmurando, hablan el nombre del Señor y glorifican, gloria a Dios, y así todo se hacen pasar, tratan de glorificar solamente para argumentar todas sus mentiras y para meter sus engaños a los hermanos. Porque es padre de mentira, ha levantado Satanás mismo en las mismas congregaciones sus discípulos, el diablo. Por eso vamos a ver en el libro de Proverbios 19:5. 19:5 de Proverbios: el testigo falso no será prosperado, y el de hablar mentiroso no escapará. O sea que el diablo es un testigo falso. Atestigua todo lo que es mentira. ¿Cuántos están aquí? Diablo es un calumniador, acusador, atestigua todo lo que inventó, toda mentira. Pero dice, las personas que están ahí en la iglesia, no todos, sino hay en la iglesia muchas personas que agradan a Dios. Como hay personas justas, como hay personas santas en la iglesia, pero también el diablo también tiene en la misma iglesia a su gente. De eso usted tendrá que escapar, porque el diablo quiere contaminar con esa gente, inventando falsedades y mentiras. Y le hace un falso testigo el diablo. Cuando quiere sacar a un pastor o a un hermano o a una hermana de la iglesia, se va a levantar contra un hermano el diablo, usando a su gente que está en la iglesia, que usted y yo no podemos conocer si no tenemos discernimiento de espíritu. Ahí está. Pero va a tratar de destruir a los hermanos de la iglesia. Va a decir, tal hermanito es así, y va a hacer andar en los oídos de los hermanitos. Y los hermanitos le van a creer, porque el diablo mentiroso es poderoso también cuando crees en la mentira. Pero cuando no crees en mentira, él es derrotado. No tiene que creer, hermano, en esos falsos testimonios del diablo, en otras palabras, en los chismes. El falso testimonio es el chisme. Ahora, otro. El diablo ha levantado profetas en la iglesia. Escúcheme. Oh, pastor, ¿qué le pasa a usted? No. Estoy diciendo, vuelvo a repetir. El diablo ha levantado profetas en la iglesia, como también Dios ha levantado sus profetas en la iglesia, pero el diablo también ha levantado profetas en la iglesia. Esto lo vamos a ver en el libro de Jeremías. Entonces usted dirá, pero pastor, ¿cómo reconocemos que es profeta del diablo o que es profeta de Dios? Ahora usted, por eso le dije, tienes que poner tu corazón. Estamos en la escuela de los profetas. Dios necesita profetas verdaderos aquí. Amén. Para que usted sea un verdadero profeta, tienes que aprender esta palabra. Sino que el diablo, sino Satanás, que ya tiene su agente que está ahí, hay falsos profetas, te va a llevar por un mal camino equivocado y te va a decir, esto es así. Escúchame, ¿cómo es el diablo? Escúchenme. La mentira del diablo es así. Te da sueños, pero sueños falsos, sueños mentirosos te da el diablo. ¿Qué ejemplo le pudiera poner a ustedes, por ejemplo? Aquí está mi tocayo Elías, que está ahí con su Biblia. Amén. El diablo puede hacer soñar a un hermanito contra el hermano Elías.
Al hermano Elías le ve el hermanito con 2 cuernos, por ejemplo. 2 cuernos por acá. En su sueño. Le ve con una ropa completamente negra y con corbata negra. En su sueño así le revela el diablo. Y con 2 cuernos todavía. ¿Quién está revelando? No es el Espíritu Santo, sino el diablo le está revelando para hablar contra el hermano Elías. Eso hace los falsos profetas que el diablo ha levantado, queriendo destruir al hermano. O puede ser para ti, o para mí, o para todos. El diablo levanta a su agente así para decir, al hermano Elías, he visto hermano con 2 cuernos y tenía corbata negra, saco negro, camisa negra, pantalón negro, hermano, que estaban 2 cuernos. Dios me ha revelado. Tú puedes creer esa mentira. Rápidamente alguien cree en esa mentira. ¿Quiénes creen en la mentira? Porque los que han sido tocados por la mentira hace andar de oído en oído a los hermanos. Dice, no se acerquen al hermano Elías. Una vez me pasó en Huacho, les voy a contar. Una hermanita tenía su profeta. Y esa hermanita que tenía su profeta, cuando fui a visitar a mi amigo, dijo, hermanito, tienes que profetizar al pastor Elías y tienes que reprender al pastor Elías porque ha ido en una casa de un tal hombre que está endemoniado y el pastor Elías viene lleno de demonios. Oh Señor, escucha hermano, cómo el diablo trae su agente para hablar contra los pastores, contra los ministros de Dios. Entro, regreso hermano, entro. Empezaron a orar. Su profeta, la hermanita con su profeta está ahí. Su profeta quería imponerme con su mano. ¡Pum! Se cayó de espalda, hermano. Aquí hay una mentira, dije, el diablo ha inventado mentiras. Te reprendo, diablo, te vas de este joven, de esta hermana, te vas, diablo mentiroso, te vas fuera en el nombre de Jesús. Y después que cuando oré, ahí recién me cuenta, nosotros pensábamos que tú estabas viniendo endemoniado, hermano. Por eso le enseñé al profeta para que te imponga con su mano y para que saque tus demonios. ¿Puedes creer eso hablando contra el pastor, hermano? El diablo es mentiroso, hermano. ¿Sí o no? El diablo es mentiroso, inventor de toda mentira. Él es acusador, él es calumniador, hermano. El diablo fue derrotado, hermano. Fue vencido el diablo, hermano. El diablo tiene sus profetas. Jesús, el Señor, también tiene sus profetas. Vamos a estudiar ahora. Abran su libro en Jeremías 5:31. A ver, todos abran. Daniel no trajo su Biblia. Aquí había una Biblia verde, creo. Vamos a obsequiar a Daniel. Siempre veo con Biblia, sin Biblia. O ya se llevaron la Biblia. A ver, dale a Daniel. Daniel tiene que estudiar, porque tiene nombre de un profeta. Está pasando momentos de crisis, pero al diablo lo va a vencer Daniel. ¿Quién vive? Aleluya. Jeremías 5:31. Dice aquí, los profetas han profetizado falsedades y los sacerdotes los han respaldado. Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué harán pues al final? Ahí está. ¿Qué cosa dice? Los profetas han profetizado verdades.
han profetizado falsedades y los sacerdotes lo han respaldado. O sea que los pastores han estado de acuerdo con esos falsos profetas. Está diciendo, ¿quién vive? Cristo. Hermanos, los falsos profetas han profetizado mentira. O sea, los profetas que no son profetas verdaderos, los falsos profetas siempre han profetizado falsedades y los pastores han aplaudido y han glorificado porque no tienen discernimiento de espíritu. Para creer que por la boca de un profeta el Señor está hablando, hay que tener discernimiento de espíritu. ¿Quieren aprender cómo los verdaderos profetas cómo son? ¿Quieren aprender? Oh, no están aquí, no quieren aprender los demás. ¿Quieren aprender, reconocer a los verdaderos profetas? Pero déjame explicarle. Hermanos, los profetas en este tiempo, los falsos profetas, hermanos, hacen sus monadas. ¿Cómo? Empiezan a temblar. Ese es fuego. Empiezan a vibrar, en todas sus profecías tienen que estar vibrando. Esa es monería. Un profeta verdadero no está temblando. ¿Sabe por qué está temblando? Porque está lleno de demonios. Por primera vez tal vez con el Espíritu Santo cuando te llega puedes temblar cuando los demonios salen. Cuando los demonios son expulsados, ahí tal vez puede temblar. Pero en toda su profecía va a empezar a temblar. Yo no creo en esos profetas. Yo no creo en ninguno de esos profetas. Yo he estudiado bien la Biblia. Los profetas escuchan directamente la voz de Dios del cielo. No necesita, hermano, estar hablando como trabalenguas, esas cosas, nada. Sí podemos hablar lenguas. Cuando hay interpretación de lenguas, dice el apóstol Pablo. Amén. Podemos hablar lenguas, pero si hay algún intérprete de lenguas. Pero hoy veo a cada profeta que profetizan, hermano, ellos hablan lenguas y ellos mismos interpretan. No los creo. La Biblia dice, alguien que hable lenguas, pero si hay intérprete de lenguas, dice en Corintios. No se está haciendo caso a lo que dice la palabra. Si hablan lenguas, que hablen lenguas, dice el Señor. Si toda la iglesia habla lenguas, que hable lenguas, dice. Pero si no hay intérprete, habla lenguas para sí mismo, se edifica, dice, está hablando con Dios. Pero si trata de interpretar lo que él ha hablado lenguas, está tergiversando. Escuchen, como también soy profeta, yo escucho directamente la voz del cielo. Estoy orando, estoy caminando. Lo que el Señor me habló le voy a enseñar. Yo fui al campo, mi esposa allá en la sierra, sembramos choclo. Y me dice, anda, mira el campo, Elías, este año vamos a recuperar porque no sacamos choclo ahí, vamos a sembrar trigo. Bueno, dije también, sí, tiene razón. Fui, estoy caminando, llego a la chacra, qué bonita chacra. ¡Uy, qué bonito! Aquí sí, este año voy a cosechar, buena cosecha voy a sacar. No hablé lenguas, ni profeticé como los demás profetizan, escuché una voz audible de arriba. Estoy caminando y veo los pies sagrados de Jesús. Cuando ayuné 40 días, lo vi sus pies sagrados del Señor Jesús. Ahora ya no estoy viendo en el sueño, sino estoy viendo una cosa real caminando. ¿Qué me dice? Siervo mío, yo quiero verte en esa punta de ese cerro. Arriba esa punta de cerro 40 días y 40 noches. Escuché sin hablar lenguas, escuché la voz de Dios.
Estoy caminando y dije todavía, creo que es de mi corazón o es de mi mente esto. Un poco incrédulo todavía. Estoy caminando, qué bonita está la chacra. Voy a sembrar. Siervo mío, yo quiero verte en esa punta de ese cerro. 40 días y 40 noches. Yo le dije, Señor, me estás diciendo que debo ayunar 40 días, 40 noches, Padre. Y dije ahí, si tú lo dices, lo haré. Pero el ayuno de 40 días es entre la muerte y la vida. Porque no comes, en realidad, durante 40 días, 40 noches no comes. Es entre la muerte o la vida. Sales muerto o puedes salir vivo. Pero si el Señor ordena, hay que obedecerle solamente. ¿Cuántas veces el Señor, sin que yo hable lenguas, me ha hablado directamente? Profeta Samuel no hablaba lenguas. Estaba orando, estaba llorando para Saúl. Y el Señor le dice, ¿por qué lloras, hijo? He desechado a Saúl, anda, úngemelo a su hijo de Isaí, a David, para que sea rey de Israel. No profetizaba, no hablaba lenguas, directamente escuchando la voz de Dios. Esos son los profetas de Dios. Entonces usted tendrá que aprender escuchar directamente la voz de Dios para no estar inventando. Algunos profetizan, están trabalenguas ahí, no sé qué lenguas se están hablando. La lengua es cuando hay intérprete, no es para que ella o él mismo interprete, hermano, por favor. Si no cree, ahí está en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 14 está. Lea todo el capítulo y el Señor abrirá tu mente. Sí hay profetas verdaderos en este tiempo. Los falsos profetas, ¿qué cosa hacen? Dice, aquí hemos visto el profeta Jeremías como un gran profeta de Dios, nos enseña. Él no hablaba lenguas, pero escuchaba la voz de Dios. No se escucha en ningún versículo que el profeta Jeremías hablaba lengua. Cuando la revelación venía de arriba para él. Amén. Dice, los profetas han profetizado falsedades y los sacerdotes lo han respaldado. O sea que los sacerdotes son los pastores en este tiempo. Lo han creído, lo han respaldado. No solamente encuentro en este capítulo 25, versículo 10 también. A ver, abran Jeremías capítulo 27, versículo 10. Estamos aprendiendo discernir quiénes son los profetas verdaderos y cómo se escucha la voz de Dios. 27:10. ¿Encontraron? Voy a dar la lectura. Dice, porque ellos les profetizan engaño para que yo los arroje de su tierra, para que los arroje y sean destruidos. Santo Dios, hermano. ¿Qué cosa dicen los profetas que hacen? Dice, profetizan verdad. Mentira o engaño es la misma cosa. Yo los arrojaré de su tierra. Engaño y mentira es la misma cosa. Los profetas que se hacen pasar por profetas. Todas las noches en los cultos, profecía más profecía. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Sí debe haber profetas que profetizan en la iglesia, sí debe haber, pero cuando hay interpretación, cuando hay algún intérprete de lenguas. Amén. A mí me gusta que el Señor me hable directamente. Siempre cuando Él ha querido hablarme, Él me ha hablado directamente. Y todo lo que Él me ha hablado directamente se ha cumplido. Aunque tarde o temprano se ha cumplido. Lo que el Señor te dice no es para el mismo año, para el mismo momento. Los profetas profetizaban para que sea cumplido 5, 6 o 10 años se cumplía sus profecías de los profetas. Pero el Señor le hablaba. O algunos momentos decía, esto se hará hoy día. Escuchaban.
Vemos el hecho de los apóstoles, un hombre de Dios profetizando, agarró, hermano, lo que se amarra en la cintura, ¿cómo se llama eso? Cinto. Cinto se dice, nosotros decimos correa, aquella época era cinto. Un cinto, el apóstol Pablo había guardado su cinto ahí. El profeta Agabo agarró su cinto, se amarró. Él mismo se amarró. ¿De quién es este cinto? Así lo amarrarán al varón que es dueño de este cinto, y así lo van a golpear. El apóstol Pablo estaba ahí, no estaba hablando lenguas. Directamente la profecía. Pero para llegar a ese nivel, a esa dimensión, tenemos que consagrarnos, tenemos que santificarnos. Amén. No estoy dudando que si alguien habla lenguas, sí, hay también, alguien habla lenguas, pero cuando hay intérprete de lengua. Amén. Si no hay interpretación de lengua, no hay un intérprete de lengua, todos que hablen lengua en la iglesia, que hablen directamente a Dios, dice. Amén. Que si yo empiezo a hablar lenguas, les profetizo a ustedes directamente, esto dice el Señor, que por acá, por allá, soy un falso profeta. Ahí está la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quién vive? Entonces estamos en la escuela de los profetas. Amén. Aquí el Señor va a levantar profetas. Amén. Aquí el Señor va a levantar profetas. ¿Quién vive? Pero ¿por qué se están asustando, pastor? Mira que así no nos enseñaron otros pastores. ¿Por qué está hablando así? Estoy hablando como dice la palabra. Amén. ¿Tú quieres ser un profeta verdadero? ¿Quieres escuchar directamente la voz de Dios? Conságrate y santifícate. El Señor te levantará. Yo mismo dudo de mí mismo. Escúchenme. ¿Cuántas veces, como los demás que sueltan profecías hablando lenguas, he querido profetizar, hablarles lenguas y profetizarles? He dicho, no, nunca lo haré eso. Nunca lo haré si no escucho la voz de mi Padre. Nunca lo haré. Que el Señor que me perdone, pero nunca lo haré. Si el Señor, pero si hay algún intérprete de lengua, una vez en una iglesia sí hablé lenguas, a mi lado estuvo un intérprete de lenguas, estaba interpretando, ahí me gocé. Sí, debo hablar lenguas, pero un intérprete está hablando, está interpretando, el Señor está dejando el mensaje. Eso es bíblico. No hagamos lo que no es bíblico. Porque en este tiempo, hermano, se ve en los canales, en internet, hermano, están sacudiendo, no sé, están inventando, están en trabalenguas. Cuando éramos niños en la escuela nos enseñaban trabalenguas. ¿A ustedes les enseñaron? A mí me enseñaron trabalenguas. Están en una trabalengua, después de esa trabalengua dice esto, que por acá, que por allá. No. Dios es un Dios sabio, el Espíritu Santo es Espíritu Santo sabio. Él es Dios sabio. No te vas a tartamudear cuando el Espíritu Santo te toca. Cuando el Espíritu Santo, si a ti te dio, por ejemplo, te voy a decir, si a ti te dio hablar lenguas, ¿dónde hablar lenguas? Interpretación de lenguas, no vas a tartamudear. Si es así, si tienes doble don de hablar lenguas y de interpretar, no vas a tartamudear. Tu profecía va a ser con fluidez. ¿Me entienden? Amén. Con fluidez.
Pero a mí me agrada directamente escuchar la voz de Dios. Siempre el Señor lo ha hecho conmigo. Pero no todas las veces cuando quiero tampoco he escuchado la voz de Dios. Cuando Él quiere, me ha hablado. Cuando yo he querido que me hable, no me ha hablado, ¿verdad? Por eso he llorado cuando no he escuchado la voz del Señor que me ha hablado. He llorado, me he revolcado. Señor, estoy en pecado, por eso tú no me hablas, Padre. Antes me hablabas, escuchaba tu voz, Señor. Me hablabas directamente. Estoy bañado de lágrimas, llorando, revolcándome ahí. Entonces el Señor me dice, siervo mío, tu respuesta está aquí. Escuchando, pero sí siempre. Pero no me voy a dejar dominar por mí mismo. Porque nosotros mismos sacaremos de tanto haber llorado nuestra propia respuesta. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Eso cómo se llama? Tú tienes, porque has llorado, eres melancólico. Tu melancolía, tu misma melancolía te traicionó y piensas que el Espíritu Santo ya te habló. Fuiste traicionado por tu propia melancolía. Cuidémonos de eso. Cuando el Espíritu Santo habla, no usa tu melancolía. Él es directo para hablarte. Sí puedes llorar, sí puedes gritar, sí puedes clamar, pero aprenda a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo hablándote. ¿Cuántos están aquí? ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué no alaba al Señor? No estoy contra los profetas verdaderos. Aquí la palabra del Señor nos ha hablado 2 versículos. Hoy varios versículos hay contra los falsos profetas. Entonces esto es usted para que aprenda. Buscar más. Si en una vez Dios no te habla, no escuchas su voz audible de Dios, no escuchas, quiere decir que estás en una falta. Toda esa falta tienes que renunciar. Pero tú quieres escuchar la voz de Dios, pero si tú no eres profeta, tampoco no escucharás la voz de Dios. Por algún profeta Dios te dejará el mensaje. Si todos seríamos profetas, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el evangelista? ¿Dónde está el apóstol? ¿Dónde está el maestro? El Señor a sus hijos. Si todos seríamos profetas, ¿a quién le vamos a profetizar? ¿Verdad? ¿Quién vive? Entonces alábale de todo corazón. Aquellos falsos profetas están hablando y dicen que, por ejemplo, la iglesia El Buen Pastor está mal en la doctrina, ya no vayan a la iglesia El Buen Pastor. Los falsos profetas. ¿De dónde saben esos falsos profetas que estamos mal en la doctrina? Si el mismo Señor Jesús y el Espíritu Santo mismo me levantó hace años que han pasado. Todo lo que el Señor me dijo se cumplió. Cuando estuve llorando arriba en esa punta de esa torre, hermano Julio vive más arribita, hay una torre grande. Ahí estuve llorando cuando todavía no teníamos iglesia acá. Cuando solamente recién estaba un año, creo, en Lima. El Señor me dijo, vete a Lima, yo voy a hacer mi obra contigo, me dijo el Señor. No tenía una iglesia. Esa época Vanessa recién entre el mal y el bien estaba yendo a la iglesia del pastor Ezechías. Ella conoce. Entonces ahí estuve llorando en la punta de esa torre, ahí en el suelo. Señor, ¿a dónde voy? Ya cumplieron los meses que estuve apoyando a mi hermano, pero ahora ¿a dónde voy? Tú me trajiste, Señor. Por favor,
Lloré abundantemente ahí sentado, me arrodillaba sentado, ya no tenía palabras para ni orar. Ahí estuve sentado, con ojos abiertos, secando mis lágrimas. Casi todas las veces les digo esto: anda, vaya, que te venda ahí. El Señor, después que he llorado, me habló con voz audible. Se cumplió. Aquí tenemos nuestra casa de oración. Así es el Señor. Yo no hablé lenguas, yo no profeticé, escuché la voz de Dios así. Tenemos que llegar a esa dimensión. Amén. Tú vas a llegar a esa dimensión cada día buscando, consagrando tu vida, renunciando lo malo que hay en ti. Sí vas a llegar a esa dimensión. Yo fui pecador peor que ustedes. He sido un adúltero, he sido un tal endemoniado, he sido, pero el Señor me liberó y me levantó por profeta para decir al pueblo y al mundo. El Señor está levantando profetas. Sí, en este tiempo está levantando, pero el diablo también está levantando falsos profetas. Pero vamos a rechazar esos falsos profetas. Vamos a reprender para que el Señor levante profetas verdaderos. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Con esto yo no quiero decir que soy el mejor. No. Yo soy el humilde servidor del Señor. Sí, el Señor tiene sus profetas aquí en la ciudad de Lima. Bastantes profetas tiene, pero recién están en aprendizaje. Tienen que aprender. Amén. Pónganse de pie, vamos a agradecer a nuestro Padre.